Vamos a preguntarle a él, que tiene la gentileza de atenderlo. Muchas gracias, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy con Natalia Marquiegui, Ezequiel Orlando, quien le habla, y todo el equipo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires? Si nos puede contar en concreto de esto que comentábamos, ¿no? Saqueos que se estuvieron dando, que se estuvieron organizando por grupos de WhatsApp, decían también algunos funcionarios. Sí, efectivamente, lo comentó un poco el gobernador y el ministro Berni en la conferencia de prensa que dieron anteayer, ayer, en Puente 12, cómo fue la secuencia, que es una secuencia bastante particular y que se observa que esto estuvo planificado y organizado. Ahora hay que saber por quién, en eso está actuando la justicia, pero bueno, todo comenzó en el interior del país, en varios actos de intentos de robos en poblados. Se intentó instalar que eran saqueos generalizados, pero no fue así. Fueron pequeños grupos que intentaron hacer ingresos a determinados comercios en Neuquén el fin de semana, ¿no? En Mendoza, en Neuquén, en Córdoba, luego el lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí detectamos que también estaban empezando a circular WhatsApp y mensajes por las redes de que supuestamente se iban a producir saqueos en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, también extrañamente todos localizados en lo que se conoce la primera sección electoral, la zona norte y noroeste del conurbano. Y bueno, pequeños grupos intentaron hacer varios, de manera concomitante, además, al mismo tiempo, 150 robos en poblado, en distintos comercios, pero por el accionar muy rápido y muy contundente del Ministerio de Seguridad, del ministro Berni, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se pudieron evitar la mayoría de esos intentos. Obviamente, sí, hubo algunos robos, pero bueno, ya están detenidos gran parte de los responsables. Teníamos 94 detenidos hasta ayer. Ayer hubo 7 detenidos en Luján. Sí. También hubo algunos actos vandálicos, pero fue una cuestión aislada. Hoy estamos tranquilos, como decía, pero seguimos muy atentos y vigilantes. El gobernador se puso en la cabeza del dispositivo de seguridad. Y a eso le quería preguntar. Según algunos medios, hubo un llamado de la vicepresidenta de Cristina Kirchner al gobernador Axel Kicillof pidiéndole puntualmente algo, llaman blindar la provincia. ¿Esto existió y fue pedido de esa manera o no? Mira, yo no conozco los llamados que hace el gobernador con la vicepresidenta. Lo que sí sé es que está en contacto permanente todo el tiempo, ¿no? Independientemente de estas. Seguramente se haya comunicado, no lo sé, pero sí lo que hicimos fue literalmente blindar esa zona, porque se dispusieron de 5.000 efectivos policiales, en su gran mayoría de la Fuerza de Aproximación Barrial, de la UTOI, que justamente están preparados y entrenados para este tipo de situaciones. No son policía de calle permanente, digámoslo, sino que están apostados y son dispuestos en determinados lugares para evitar hechos puntuales. Y bueno, de esta forma, con el despliegue de efectivos, con las detenciones, con los allanamientos que se hicieron, porque se fueron detectando también a través de los protocolos de Internet, de las cuentas IP, como se las conoce, los lugares de donde partían, los domicilios de donde partían estos mensajes para organizar y para señalar y para marcar determinados lugares, y que más allá de las pequeñas bandas que circulaban, después siempre se suman, algunas personas que están de paso, pero lo interesante fue la respuesta muy rápida que no solo lo tuvo la policía, sino también los vecinos en condenar cualquier tipo de ataque a comercio. Esto indica que no había una cuestión Ahora, Bianco, de ustedes necesidad. se lo vieron venir esto, digo, ya se veía previo a las PASO que había un clima raro, ¿no? Digo, la muerte del militante en la 9 de julio, las protestas raras, los cortes de vía, las manifestaciones en Constitución. Había como un clima que se veía turbio. ¿No se vieron venir esta situación, digamos, de descontento que se vio reflejada en las urnas, ¿no? El 13 de agosto. No, es que no tiene nada que ver con el descontento. Esto es un acto organizado. Acá no es que los vecinos indignados o por alguna situación particular o por necesidades que las hay, pero que no tienen que ver
con estas situaciones. Esto no es un reflejo del descontento, que no te digo que puede haber descontento en la población, pero uno cuando está descontento con algo no va y roba un negocio. Esto es otra cosa, estos son actos organizados, planificados por determinados sectores, que te digo, yo no voy a hacer ningún nombre porque no tengo prueba fehaciente y además porque está trabajando la justicia, que es lo que corresponde. Pero esto fue organizado y planificado, no tiene que ver con un descontento de la población. Ahora, La población, sí estaba, el descontento de la población eventualmente, o de una parte de la población, se habrá visto en las urnas, pero no en esta situación, no tiene que ver con eso. ahora, ¿qué opinión le merecen los distintos sectores de la oposición que salieron a plantear casi directamente que no hay gobierno, ¿no? Y esto lo digo así porque así fue planteado en distintos tuits de dirigentes cercanos a Patricia Bullrich, el propio Javier Milei. Digo, subiéndose a esto y tratando de generar un clima. ¿Cómo lo vieron ustedes esto por parte de la oposición? Mira, te digo dos cosas al respecto. Si no hubiese un gobierno, un gobernador que está al frente y en el control de la provincia de Buenos Aires, el día de ayer o el de anteayer, se hubiese prendido fuego la provincia de Buenos Aires. Eso es que no hubiese habido gobierno. Eso por un lado. Hay un gobierno que está en control de la situación, que está en control de la economía, que está en control de la obra pública, de la salud, de la educación, de la seguridad, y por eso esta situación organizada claramente no pasó a mayores, más allá de los daños, de las situaciones que hubo. No hubo situaciones de exceso de violencia de ninguna parte, la policía actuó como corresponde, inclusive en su momento el ministro Berni los mandó a repeler los incidentes totalmente desarmados, porque bueno, en esas situaciones suelen suceder determinados problemas que después hay que lamentar por el accionar que puede ser bajo situaciones de estrés de algún efectivo. Bianco. Entonces, directamente, sí. Y lo otro que te quería decir es que sí, lamento que haya habido sectores políticos de la oposición que hayan tratado muy rápidamente de salir a caranchar, como decimos nosotros, de salir a tener un rédito político. Después habrá que ver si hay algún vínculo entre esos sectores y la organización de estos actos, pero eso es algo que le corresponde a la justicia. Bueno, recién mis compañeros acá estaban hablando de la reunión de Kicillof con Sojarchuk, ¿no? Con el intendente de Escobar. Aparte de esta reunión, mantuvo encuentro con otros intendentes. ¿Y qué le transmitieron ellos al gobernador? Sí, estuvimos ayer, primero, bueno, justamente ahí en Puente 12 con el ministro Berni, repasando toda la situación, con todos los mapas de calor, viendo en los distintos lugares en donde se habían producido los hechos delictivos. Después hubo una conferencia de prensa, después de ahí nos fuimos para Moreno para ver a la intendenta Mariel Fernández, que había tenido también determinados intentos de robo en Poblado. Después fuimos a Escobar, el gobernador se mantuvo en contacto con otros intendentes, el intendente de Tigre, el intendente de Merlo, bueno, de todos los intendentes que tuvieron alguna amenaza de hecho delictivo o alguno que se concretó efectivamente. No, estábamos repasando la situación, monitoreando, reforzando la seguridad, articulando y coordinando como corresponde a un gobierno provincial con sus municipios. Pero bueno, se quedaron tranquilos porque el accionar de la policía fue el que correspondía. Se pudieron detener a gran parte de los responsables, como te decía hoy, 94 personas detenidas, más 7 de anoche, y se les aseguró que el gobierno provincial y la policía de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, iba a estar todos estos días, independientemente de que suceda alguna cosa, monitoreando y con las fuerzas desplegadas. Carlos, te saco de este tema y te llevo a algo que viene inmediatamente ahora, que es esta nueva etapa de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Kicillof quedó como el candidato más votado. No sé cómo analizan ustedes el escenario hacia adelante, sobre todo teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio, con sus dos candidatos, se acerca a Kicillof, pero Grindetti solo no. No sé cómo están evaluando y cómo van a seguir hacia adelante. Mira, nosotros obtuvimos un triunfo en las PASO, en la provincia de Buenos Aires. El gobernador fue el candidato más votado y nuestra fuerza política fue la más votada. Seguida en términos de candidaturas individuales por Píparo, en términos de frentes por Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos, tanto en campaña como en gestión, recorriendo la provincia, dándole solución a los problemas de los bonaerenses, con mucha cercanía, con mucha austeridad, con mucha transparencia, con un discurso muy claro y muy concreto respecto de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un programa de gobierno en ejecución, el Plan 6x6, lanzado en diciembre del 2021, que tenía sus objetivos, sus metas hasta el fin de este mandato, y nosotros ya habíamos
dejado planteadas todas estas políticas de Estado para continuarlas en el próximo gobierno, así que esa es la hoja de ruta, seguir recorriendo 2 veces, bueno, un día al gobernador para estar en su despacho, atendiendo las cuestiones directas de gestión, 2 días recorriendo el conurbano, 2 días recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, como hemos hecho todo este tiempo, independientemente de la campaña, con actividades de gestión, con las inauguraciones de obra que corresponden hasta el día 26 de septiembre, en donde hasta ese momento se pueden hacer inauguraciones, y después, bueno, vamos a seguir recorriendo obras con actividades transversales, con actos, como corresponde, pero Bianco, actos de mucha cercanía. ¿Y cómo ve las otras plataformas desde el punto de vista de usted, ¿no? Porque ya llevan 173 edificios educativos inaugurados en lo que va de la gestión. Tengo entendido que hasta el 9 de diciembre planean terminar de construir 200 aproximadamente. ¿Cuáles son los otros modelos que se están enfrentando en la provincia de Buenos Aires? Porque también eso, imagino, fue parte de lo que le generó tanta diferencia en el territorio bonaerense entre Kicillof y el resto de los que estaban postulándose, ¿no? Mira, sí, efectivamente, cuando me llamaron ustedes, justo estaba preparando la lista de edificios que tenemos pendientes para el gobernador, que me lo había pasado los datos el ministro Sileón, y sí, vamos a estar cerca de los 200 edificios escolares nuevos inaugurados. Es un número histórico para la provincia, lo mismo que hemos hecho en muchas otras áreas, con los más de 4.500 patrulleros, con los más de también 150 centros de atención primaria de la salud, los más de 30 centros universitarios en el interior de la provincia que estamos inaugurando. Así que ese también forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestro plan de trabajo. Respecto de las plataformas de la oposición, la verdad que no las han explicado, no tienen un proyecto para la provincia de Buenos Aires. De Carolina Píparo me animo a decir que solamente es una exégeta de lo que dice Milei a nivel nacional, lo repite para la provincia. Creo que con un amplísimo desconocimiento de la realidad de la provincia. Cuando uno mira la propuesta de gobierno de Milei para la nación, y que uno tiende a pensar que es extensiva o que incluye como carácter particular a la provincia de Buenos Aires, se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer sobre todo en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde hay solo un efector de salud en general, que es público, que es provincial o que es municipal, en donde las escuelas suelen ser escuelas públicas, y si hay alguna escuela privada... Pero sí hay un... ¿Me permitís, por favor? En donde las escuelas privadas son escuelas confesionales, pero con los salarios de los docentes los paga el Estado. Claro. Bueno, la propuesta de privatización de eso, yo no sé qué empresa, digamos, porque no dejan de ser empresas, qué empresa va a decidir poner una escuela, una universidad privada en distritos pequeños del interior, o un centro de salud, o una clínica, o un sanatorio. Por eso me parece que el discurso de Milei, bueno, puede tener algún plafón en la capital federal, pero cuando uno se muda a la provincia de Buenos Aires, si no hay una fuerte presencia del Estado, los problemas no te los soluciona el mercado. Ahora, pero hay una clara visión, digo, de lo que plantea Milei a nivel nacional, es lo mismo que quieren aplicar en la provincia de Buenos Aires. Digo, esto de que no haya escuela pública, que la salud sea privatizada, que cada vez los bonaerenses tengan menos derechos. Digo, hay un planteo, o sea, hay una estructura y una idea sobre lo que está proponiendo otro sector. Digo, ¿cómo se va contra eso? Digo, ¿hay un límite en esta campaña? Prometen también que van a privatizar todo, básicamente quieren achicar al Estado. Sí, es que efectivamente es lo que estaba diciendo. Ese planteo, cuando uno lo implanta en la provincia de Buenos Aires, no sé, es eso. Van a privatizar las escuelas públicas del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde no hay escuelas privadas, y en donde no va a aparecer un inversor privado para poner una escuela, en donde hay centros de atención primaria de la salud municipales y hospitales provinciales o hospitales municipales, pero no va a aparecer la clínica Los Arcos para ofrecer sus servicios médicos, porque tampoco hay un mercado y la gente no tiene los ingresos como para hacer frente a esos costos altísimos. Eso puede ser para un segmento de la población, en las ciudades ricas, en las ciudades pobladas, pero no para la población en su conjunto. Por lo tanto, yo creo que no tienen un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Tienen un proyecto macro, que yo no lo comparto y que me parece que es un error y que nos lleva
a la casi disolución nacional, como ya ha pasado con el gobierno de Macri y como eventualmente pasaría con un gobierno de Milei o con un gobierno de Patricia Bullrich. Vos recién te estaba escuchando, que estabas diciendo que es exactamente el mismo equipo económico de Macri. Sí. O sea, vienen a hacer lo mismo, porque uno en general no cambia mucho de idea a esta altura de la vida. O sea que sí, claro, no creo que ahora sean progresistas y desarrollistas, industrialistas y que les interese el empleo, la industria nacional. Me parece que vienen a hacer de nuevo lo mismo, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos las consecuencias que tiene y ya sabemos lo que han hecho con el Fondo Monetario, con ese préstamo que nos ha dejado endeudados y casi hipotecados como sociedad para los próximos, inclusive 100 años, porque tomaron deuda de 100 años. O sea que, por eso digo, yo digo dos cosas. El proyecto macro que tienen, el proyecto general que tienen, es un proyecto hoy lo decía el compañero, colega del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Cuervo Larroque, que conduce casi a la disolución nacional, que es lo que ha pasado en los últimos años, y en términos provinciales no tienen un proyecto, nadie sabe qué quieren hacer en la provincia, solo repiten como loritos el proyecto nacional aplicable a la provincia, no hay un proyecto provincial. Bianco, sé que está recorriendo la provincia de Buenos Aires por esta situación con la que arrancábamos la nota también, así que le agradezco este tiempo que le ha dedicado a conversar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.